Hola, soy Debbie Tenenbaum y soy una estudiante de doctorado en física en Brandeis University. Hoy les voy a hablar un poco de principalmente dos cosas. Una es cómo empezó mi interés por la ciencia y mis ganas de ser científica, y el otro es cómo sigue, o sea, qué estoy investigando ahora. Entonces, primero quiero hablar un poquito de dónde empezó. Yo nací en la hermosísima ciudad de Buenos Aires, Argentina. Quizás si hay algún fan del soccer o como le decimos nosotros, fútbol, entre ustedes sabrán que Argentina es el país del mejor jugador de fútbol de la historia, Diego Armando Maradona, o también del posiblemente mejor jugador actual de fútbol, Lionel Messi. Vayamos un poquito entonces a cómo empezó. Yo diría mi interés por la ciencia empezó de bastante chica, gracias a esta mujer que es mi mamá, que, bueno, que ahora está, de hecho, ella es médica y ahora está en Argentina peleando contra el COVID, así que es un gran orgullo para mí. Y, y bueno, mi papá falleció cuando yo era muy pequeña, dejándola a ella a cargo de mí y mis dos hermanas. Entonces ella no quería que nosotras creciéramos asustadas, entonces se esforzó lo más que pudo para fomentar en nosotras la curiosidad y las ganas de querer conocer el mundo y de tratar de entender cómo funciona el mundo más precisamente. Entonces esto significaba desde hacer experimentos de ciencia en casa hasta jugar con legos, hasta inclusive cada tanto ir a bucear y leer muchos libros. Claramente yo ya era una niña nerd y durante mi adolescencia me crucé con un par de libros, especialmente Física del Futuro de Michio Kaku y Una pequeña historia del tiempo de Stephen Hawking, que me hicieron decidirme por estudiar física en la Universidad de Buenos Aires. Una vez que ya estaba en la universidad me di cuenta que había muchísimas cosas que un físico puede hacer, desde estudiar cosas gigantes en astrofísica a cosas infinitamente chiquitas en la física cuántica. Y de hecho yo estaba bastante decidida a dedicarme a la física cuántica cuando me crucé con este otro libro, What is Life?, que es la vida, de Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger es muy conocido como uno de los padres fundadores de la física cuántica, pero en este libro, de hecho, lo que él intenta hacer es usar la química y la física para explicar cómo funcionan las cosas adentro de los organismos vivos. Es decir, usar la física para explicar qué es la vida. Este libro me fascinó tanto que decidí, cuando terminé la universidad, venir a Brandeis University a hacer un doctorado en biofísica. Bueno, ahora estamos entrando en la parte de la charla de cómo va, de qué estoy haciendo ahora. Las células, para poder sobrevivir, tienen que ser capaces de leer lo que pasa a su alrededor y responder de forma adecuada. Para poder ejecutar estas respuestas, lo que necesitan es producir distintos tipos y cantidades de proteínas. Las instrucciones para hacer estas proteínas están escritas en el ADN. Entonces, una vez que el organismo quiere hacer determinada proteína, lo que tiene que hacer es hacer copias de la parte relevante del ADN en ARN mensajero, que después se usan como moldes para hacer las proteínas. Este primer proceso, el de la copia de ADN a moléculas de ARN mensajero, se llama transcripción y es llevado a cabo por la ARN polimerasa, que es como una maquinita, que de hecho es ella misma una proteína, que hace este proceso. Yo estoy estudiando este proceso de la transcripción en una bacteria que se llama Escherichia coli. Esta bacteria vive en nuestro intestino y en general hay muchos tipos de ella que no son peligrosas para nosotros y que de hecho nos ayudan a mantener sano nuestro sistema digestivo. Sin embargo, existen algunos tipos de Escherichia coli que sí son muy peligrosos para nosotros y que nos pueden enfermar muy fuerte. Estos tipos de bacterias más peligrosos en general llegan a nosotros por medio de vegetales crudos o, por ejemplo, carne molida poco cocida, como esta pequeña E. coli que está ahí viviendo en nuestra hamburguesa. ¿Por qué nos interesa estudiar la transcripción en estas bacterias?
esta ARN polimerasa, esta maquinita que lleva a cabo la transcripción, es un posible blanco para antibióticos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros encontramos una droga que frena este proceso de la transcripción, eso puede directamente matar a la bacteria y salvarnos a nosotros de las enfermedades que ellas nos pueden causar. Entonces, ¿cómo investigo yo esto? Bueno, yo acá estoy queriendo mirar cosas muy chiquititas, entonces claramente necesito un microscopio, ¿no? Pero bueno, el microscopio que yo uso no se ve como un microscopio tradicional como el que vemos en las clases en la escuela. Mi microscopio se ve más como una mesa gigante llena de láseres, lentes, espejos. Y usa una técnica que se llama microscopía de molécula única. ¿Qué significa esto? Nosotros usamos este microscopio para poder mirar de a una molécula por vez, que es algo que los microscopios tradicionales, como el que vemos a la izquierda, no nos permiten hacer porque no tienen la resolución suficiente. Entonces no voy a ir a los detalles de cómo tomamos estas imágenes, pero básicamente así es como se ven las imágenes de este microscopio. Cada puntito que vemos acá, que parece una estrellita, corresponde a una molécula distinta. Puede ser una proteína, como la ARN polimerasa, o una molécula de ADN. Acá vemos esta imagen toda muy hermosa. Estos experimentos, la verdad, llevan muchísimo tiempo. Para hacer estos experimentos uno puede pasar un día entero, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y son complicados y son muy fáciles de arruinar. O sea, en cada paso uno puede hacer algo que arruina todo el experimento y hay que empezar de nuevo. ¿Por qué queremos entonces estudiar una molécula por vez? O sea, ¿por qué queremos ir por todo este sufrimiento de estos experimentos largos y que se pueden arruinar en cada instante? Antes de que existieran estas técnicas, la única forma que tenían los científicos de estudiar el comportamiento de estas proteínas o moléculas era tomar un número gigante de ellas y hacer un experimento que se llama en bulk, o sea, un experimento que mide sobre todo el grupo de proteínas al mismo tiempo y que nos da como resultado el comportamiento promedio de todas las proteínas. Entonces, ¿por qué queremos hacer nosotros estudiar una molécula por vez en lugar de hacer lo que se hacía siempre de estudiar todas juntas? Bueno, como dije antes, cuando uno hace un experimento en bulk, de tipo bulk, uno en realidad está estudiando el comportamiento promedio de todo el conjunto de moléculas. Y hay que tener cuidado cuando uno toma promedios. Pensemos, por ejemplo, si uno quisiera pensar cuál es el cuerpo promedio de un ser humano, nos daría que un ser humano promedio tiene un seno y un testículo. Y sabemos que eso no refleja nuestra anatomía de verdad, ¿no? Como que entonces hay que tener cuidado con tomar promedios. Y esto mismo puede pasar cuando estamos trabajando con proteínas, por ejemplo, porque una proteína puede estar en distintas configuraciones. Por ejemplo, esta que tenemos acá puede estar cerrada o abierta. Y nosotros, si tomamos el promedio sobre todo el conjunto de proteínas, en realidad podríamos estar reflejando un comportamiento que en realidad no es el de ninguna de las dos poblaciones. Entonces hay que tener cuidado cuando uno toma promedios, porque hay distintas poblaciones y cada una tiene un comportamiento distinto. Una segunda razón de por qué necesitamos hacer este tipo de experimentos y estudiar una molécula por vez es que nosotros estos procesos que estamos estudiando de la transcripción y la creación de proteínas son procesos dinámicos. Eso significa que las distintas proteínas y moléculas pasan por distintos pasos y cada una de ellas lo hace a su propio ritmo. O sea, no están todas sincronizadas. Entonces, básicamente, querer entender qué secuencia de pasos están haciendo, qué secuencia de estados, es lo mismo que tratar de entender qué están bailando estas personas que vemos acá, solo mirando el promedio de ellos. Y hagamos ese experimento, ¿no? Este es el bailarín promedio. Claramente nos da información, este experimento nos da información importante, porque vemos, por ejemplo, que el cuerpo queda más o menos fijo y que la mayoría de la danza se está dando en los brazos. Pero no hay forma que de acá, de este promedio, nosotros podamos entender cuál es la secuencia de pasos que están bailando. En cambio, si miramos a uno por vez, claramente nos damos cuenta que están muy felizmente y socialmente distanciados bailando la Macarena. Así que esto es otra razón por la cual en procesos como el que estamos estudiando nosotros, en el que hay muchas proteínas y cada una lleva a cabo los distintos eventos a su propio ritmo, es mucho más útil estudiar
muchas moléculas de a una por vez que tomar un promedio general. Bueno, espero que les haya gustado, acá termino y mi recomendación para ustedes es que sean curiosos y que traten de aprender lo más que puedan de las cosas que les interesan. Y bueno, si tienen algunas preguntas, van a dejar por ahí mi mail y cuando quieran me pueden escribir.